Queridos amigos, en la primera parte de la clase vamos a escuchar la clase del Rav del 1 de febrero de 2002. La clase está basada en el artículo ¿Cuál es la diferencia entre un campo y un hombre de campo en el trabajo? De Ravash. Vamos a leer juntos en la decena. Tenemos 16 minutos para la lectura. Adelante. ¿Cuál es la diferencia entre un campo y un hombre de campo en el trabajo? Está escrito en el Zohar, Yitzhak amaba a Esaú porque había caza en su boca. Él escribió aquí, un cazador hábil, un hombre de campo. Y allí está escrito, él fue un cazador poderoso, como allí significa que cazaba las mentes de las personas y las engañaba para que se rebelaran contra el Creador. Así que aquí un hombre de campo significa para usurpar a las personas y matarlas. Es hombre de campo porque su heredad no está en un lugar habitado, sino en un lugar desolado, en el desierto, en el campo. Por eso se le llama hombre de campo. Respecto a Yitzhak, también vemos que está escrito campo, como está escrito, e Yitzhak salió a conversar por el campo. También está escrito acerca de Jacob, y él dijo, contemplad el aroma de mi hijo, es como el aroma de un campo que el Señor ha bendecido. Debemos comprender la diferencia entre el campo, donde se dijo respecto a Esaú, quien es llamado un hombre de campo, que el Zohar interpreta como usurpar a las personas y matarlas, mientras que respecto a Yitzhak está escrito conversar por el campo, lo cual es algo importante. Como dijeron nuestros sabios, que Yitzhak estableció la plegaria de la tarde debido al versículo Yitzhak salió a conversar por el campo. También debemos entender por qué está escrito respecto a Jacob, que Yitzhak dijo, el aroma de mi hijo es como el aroma de un campo que el Señor ha bendecido. Por lo tanto, debemos entender las diferencias entre un hombre de campo, conversar por el campo y el aroma de un campo. Se sabe que Malhut es llamada campo y dado que Malhut tiene muchos cambios debido al tzimtzum, restricción, por eso la Malhut tiene muchos nombres y uno de los cuales es campo. Cuando hablamos de Malhut, la norma es que hablamos de Malhut, de Or Yashar, de la luz directa, donde ella estaba usando el deseo de recibir para sí misma. Y respecto a eso, no hay cambios en ella, sino que es como el emanador creó el deseo de recibir con el fin de recibir el deleite y placer que él quiso impartir a los seres creados. Esto se llama Malhut con respecto a la luz directa en ella. Por esta razón, esta Malhut se llama Ein Sof, infinito, ya que la Malhut no puso fin, Ein Sof, no puso fin a la luz superior, es decir, ella no dijo hasta aquí y no más, no quiero recibir con mi cualidad llamada recibir con el fin de recibir. Mientras ella estuvo recibiendo con su cualidad, no hubo cambios. Por tal razón, es llamada ella con el nombre todo era una sola luz. Sin embargo, después esta Malhut deseó la equivalencia de forma, llamada decoración, en el punto del deseo. Esto es que ella no quiso recibir con el fin de recibir, sino con el fin de otorgar. Y respecto a eso, podemos llamar a la Malhut con el nombre de campo. Es decir, que el campo debe ser arado, y arar significa invertir lo que está abajo y colocarlo arriba.
y lo que está arriba lo colocamos abajo. Del mismo modo, aquí en Malhut, quien es llamada campo, Sadeh en hebreo, para el deseo de recibir para uno mismo, la recepción es importante y se considera de importancia superior, mientras que los asuntos de otorgamiento son de importancia inferior. En la santidad está el asunto del arado, que debemos labrar el campo, es decir, cambiar el deseo de recibir que está arriba y estar debajo, y el deseo de otorgar a estar arriba. Específicamente, mediante esto podemos producir cultivos que son buenos para comer. De lo contrario, no hay manera de que seamos capaces de comer alimentos de santidad, como está escrito en los Proverbios. Muchos cultivos llegan por la fuerza del buey. Esto es, la fuerza del buey produce mucho cultivo. Y el significado de buey es, como dijeron nuestros sabios, que Malhut, reino, en significado en hebreo también, de los cielos debe ser como un buey con el yugo y como un burro con la carga. Y Bala Sulam dijo que un buey con su yugo significa que el peso de la fe debe ser como cuando se pone el yugo sobre el buey para que are el campo, sin ninguna consideración de su voluntad, si es que lo quiere, de si está de acuerdo con ello. Al contrario, ponemos el yugo sobre él en contra de su voluntad. De igual manera, el hombre debe asumir el yugo del reino de los cielos, pues un buey implica conocimiento, como está escrito, el buey conoce a su amo. Por esta razón, la fe se considera como un yugo para quien necesita conocimiento. Y por lo tanto resulta que un campo es Malhut con respecto a la recepción para sí mismo, la cual requiere del arado, que es la corrección del campo para convertir la vasija de recepción, que es de importancia superior, y hacerla de importancia inferior. Mientras que las vasijas de otorgamiento, que son de importancia inferior, elevarlas para que sean de importancia superior. Y se sabe que el deseo de recibir está en la mente y el corazón, en la mente y en el corazón, y ambos requieren corrección. Y en la mente la corrección es fe por encima de la razón, y en el corazón la corrección es que cada placer que él recibe sea con el fin de otorgar. Y más precisamente, cada acto que él hace sea con el fin de otorgar. De lo contrario, él no hará ni un movimiento. En consecuencia, podemos interpretar por qué acerca de Esav está escrito un hombre de campo, que se refiere a que mientras él está en un estado de campo, cuando debe asumir el yugo del reino de los cielos como un buey con su yugo, él piensa que ya es un hombre completo y no necesita correcciones. A esto se le llama porque había caza en su boca. Es como está escrito en el Zohar arriba, y Esav dijo que él estaba en el campo con el fin de rezar, y cazó y engañó a Yitzhak con su boca. Y en el trabajo, a modo de trabajo, debemos interpretar que había caza en su boca, significa que su boca y su corazón no eran iguales. Su boca es la externalidad, es decir, que en las acciones él era justo, porque no hay nada que agregar a las acciones, pero en su corazón, es decir, en la intención, él no era como el acto. Porque el acto que es visible para la gente implica que él quiere guardar, a observar los preceptos del Creador con el fin de darle contento al hacer su voluntad, al observar las mitzvot, preceptos. Pero en su corazón, él solo piensa en su propio beneficio y no en el beneficio del Creador. Así pues, su boca y su corazón no son iguales.
Por lo tanto, en la acción, Esav parecía completo, como una persona completa. Y este es el significado de Esav era un hombre de campo, es decir, que él ya no tenía más trabajo que hacer en el campo, pues el trabajo del campo comienza con el arado, que se trata de invertir las vasijas de recepción. Esto no era para él, porque para él era suficiente cumplir todo en su externalidad, que se llama su boca, es decir, que su boca y su corazón no eran iguales. Por esta la razón, Esav es llamado un hombre de campo. Es decir, un campo es recibir para sí mismo, y en esto él es completo y no tiene nada más que agregar. Esto no es así con Isaac y Jacob. Para ellos la labor del campo era esfuerzo y plegaria en el campo, como está escrito respecto a Isaac. E Isaac salió a conversar por el campo, lo cual es el asunto de la plegaria. Es como nuestros sabios dijeron que Isaac estableció la plegaria de la tarde cuando rezó para levantar la divinidad del polvo, es decir, que la vasija de otorgamiento que debe estar en el reino de los cielos en mente y corazón será con el fin de otorgar. Sin embargo, Esav, que era un hombre de campo, no corrigió nada para que sea con el fin de otorgar. En cambio, con él todo era únicamente para su propio beneficio. Por esto es que el Zohar Sagrado interpretó un hombre de campo para usurpar a las personas y matarlas. Y el Zohar también interpreta un hombre de campo, ya que su heredad no está en un lugar habitado, sino en un lugar desolado, en el desierto, en el campo. Por esta razón, él se llama un hombre de campo, ya que cuando se trabaja solo en beneficio propio, ese estado se considera como usurpar el aspecto de hombre que está en él, es decir, el aspecto de ustedes son llamados hombre y las naciones del mundo no son llamadas hombre. Y este aspecto es robado de él cuando él trabaja por su propio beneficio. Y es peor aún porque dado que la transgresión induce otra transgresión, él mata al hombre cuando él está en favor de sí mismo. Y este es el significado de las palabras del Zohar y matarlas. Acerca de eso dice el Zohar, porque su heredad no está en un lugar habitado, donde un lugar habitado es donde mora la gente, como en ustedes son llamados hombres, sino en un lugar desolado, de destrucción, en lugar de la ruptura de las vasijas, pues debido a que el deseo de recibir para sí mismo fue revelado allí, el mundo se volvió desolado. Sin embargo, en Jacob está escrito, y él dijo, contempla del aroma de mi hijo, es como el aroma de un campo que el Señor ha bendecido. Y pues Jacob estableció la plegaria del atardecer, como está escrito, y él llegó a un lugar, es decir, estableció la plegaria del atardecer. También está escrito sobre Jacob y contempla un pozo en el campo y 3 rebaños de ovejas tendidas allí junto a este. El Zohar interpreta, y él miró y contempló un pozo en el campo. Él vio el pozo de arriba, que es la nukba, la femenina, uno opuesto al otro, es decir, que el pozo de abajo estaba dirigido en contraposición al pozo de arriba. Y debemos interpretar esto que cuando Jacob estableció el pozo de abajo, su intención era su propio pozo, que es el campo, es decir, que él lo corrigió para que sea como arriba. Esto es como arriba, Malhut de santidad, es un masaj, pantalla. Es decir, que sobre el deseo de recibir para sí mismo hay un masaj que eleva luz retornante, Or-Joser. Es decir, que todo lo que ella quiere recibir es porque ella quiere otorgar. Del mismo modo, él se corrigió a sí mismo para que todas sus acciones fueran con el fin de otorgar. Así pues, cuando Jacob vino a Isaac, dado que Jacob es la línea media,
donde aparece toda la completitud. Por esta razón está escrito que Isaac dijo, y él dijo, contempla del aroma de mi hijo es como el aroma de un campo que el Señor ha bendecido. Esto es cuando el reino de los cielos, llamado un campo, recibió la corrección de la línea media, se le llama un campo que el Señor ha bendecido. Es decir, que aquí aparece el deleite y placer que el Creador ha preparado para los seres creados. Y esta es la diferencia entre un hombre de campo, conversar por el campo y como el aroma del campo. Vamos a pasar a la clase del 1 de febrero 2002 con el Rab. Bueno, escuchamos el artículo, ¿cuál es la diferencia entre campo y hombre de campo en el trabajo? Hombre se llama el árbol del campo, campo se llama el lugar del trabajo. El hombre es el resultado del trabajo del campo. Por eso todos los trabajos que hacemos son trabajos relacionados con la tierra, con la tierra. Así también aprendemos las reglas de todos esos trabajos que son prohibidas en Shabbat, en sábado, y se las hace durante los días de semana, días seculares, se dice en hebreo, que Shabbat corresponde al final de la corrección y día de semana corresponde a los 6.000 años de nuestro trabajo. ¿Hay preguntas sobre eso? ¿Así está claro el artículo? El trabajo del campo comienza cuando primero se siente lugar de trabajo. Toma tiempo hasta que el hombre comprende qué exactamente tiene que hacer. El lugar se llama carencia, falta, que el hombre aprende, estudia. Hay en la Torah en total 2 partes. Lo que nos entregaron los cabalistas desde Abraham, Moisés, lo que hemos recibido en total en ese método que se llama Torah, tenemos 2 partes. Una parte que habla sobre el cumplimiento de los preceptos en este mundo, de las mitzvot de este mundo, que son mitzvot activas de hacer, que simplemente tenemos que hacer en este mundo. ¿Por qué? Porque nosotros se habla de las personas que quieren ser parecidas a las leyes superiores también en este mundo. Independientemente de estas reglas, leyes, no hay ningún resultado de cumplir estas leyes en este mundo, un resultado espiritual, salvo que esto lo mantiene como inanimado de santidad. Eso es todo. Pero esta es una copia de la espiritualidad a la corporalidad. Y la otra parte de la Torah, que es lo principal, es cuando se estudia la Torah de acuerdo a lo que está escrito, la luz en ella lo reforma, que hay una fuerza en la Torah, que cuando la persona estudia, entonces como estos libros, todos los libros que denominamos los libros sagrados, los escribieron personas que estaban en niveles espirituales más allá de este mundo. Entonces, desde ese nivel espiritual, cuando yo leo el libro, desde ese grado espiritual donde estaba el autor del libro cuando lo escribió, de ahí me llega una luz que se llama la luz que reforma. Y esa luz me afecta, me influye y me corrige y me va jalando despacito, despacito a esa fuente y a ese lugar de donde ese libro fue escrito. Y la vigencia de esa luz que reforma es hasta cuánto yo inyecto mi carencia en el libro durante el estudio, que yo de verdad quiero elevarme
a los grados espirituales, a esa fuente, a ese origen. Es decir, lo principal durante el estudio, todos los libros sagrados, pero especialmente cuando estudiamos, es pensar sobre el propósito. El objetivo es la luz que reforma, que yo tengo que regresar a mi origen espiritual, alcanzarlo, abrirlo, sentirlo, verlo. Y entonces, de ser así, tenemos libros que ayudan más y hay libros que supuestamente ayudan menos. ¿Qué quiere decir? Todos los libros son iguales, pero hacia nosotros, de acuerdo, según hasta cuánto el libro me ayude a estar en carencia, ese libro será más útil para mí para regresar a la fuente. Volver a la fuente se llama Lahzor B'Tshuva, volver a la regresar, eso se llama regresar. Pues los cabalistas claman, estudien Kabbalah, estudien Kabbalah. ¿Cuál es la diferencia? La Gemara no fue escrita por los cabalistas. Rabbi Shimon también era uno de los que eran en la Gemara, sino ¿cuál es la diferencia? El lenguaje. O sea, hacia nosotros hay una diferencia. Si yo leo Kabbalah, libros de Kabbalah, no me olvido sobre la meta de la creación, porque yo aprendo de dónde viene la luz, qué tiene que hacer con las vasijas, qué deseo tiene que cambiar del deseo de recibir al deseo de otorgar, a qué propósito tengo que llegar, cuál es la ley de equivalencia de formas. Yo estudio sobre, aprendo sobre la acción que yo tengo que hacer sobre mí mismo con la ayuda de la luz circundante. Y no estudio como la Gemara y que el buey golpeó la vaca, todo tipo de problemas corporales, dos agarran la talit, un huevo que nació en un día de fiesta. Todas estas cosas puede ser que están relacionadas con hechos de la vida cotidiana, pero me ayudan a olvidarme sobre el propósito del estudio. Y entonces ya no puedo inyectar mi carencia durante el estudio, que la luz venga y me corrija, me olvido de eso. Y por eso todos los cabalistas dicen que preferible estudiar de los libros de Kabbalah en vez de la segunda parte del estudio. Y seguro que hay que estudiar de acuerdo al sumario de los libros como Shulchan Aruch, de las reglas, cómo observar la Shabbat debidamente. Hay que estudiarlo, pero todo lo demás, especialmente por lo cual se estudia la Torá, por la luz que lo reforma. Esta parte, la luz que reforma, cuando se estudia para la luz que reforma, eso hay que estudiar de acuerdo a los libros de Kabbalah. Esa es toda la diferencia. Entonces el hombre, cuando estudia en el lugar correcto, empieza a revelar, descubrir qué es el campo, Sadeh. Sadeh, campo, se llama deseo, lugar, makom, el lugar de carencia, el lugar de falta, el deseo. Y entonces empieza la corrección del deseo, que es realizar sobre él acciones de lo cual crezca el hombre, brote el hombre. Y entonces empieza de arar, ¿no es cierto? Que hay que dar vuelta el deseo de recibir para otorgar. Y entonces tirar ahí semillas y de ellas ya va a crecer, brotar todo. Esa es la primera acción que tenemos que alcanzar. ¿Sí? Pregunta. Él escribe aquí que hay en mente corrección, que es fe por encima de la razón, y en el corazón la corrección es que todo el placer que él recibe sea para otorgar. Sí. Entonces, ¿qué quiere decir? De acuerdo a lo que entiendo que hay aquí después de la barrera, ¿qué quiere decir antes de la barrera? ¿Qué quiere decir en este mundo? En este mundo la fe por encima de la razón y la corrección con el fin de otorgar. Fe por encima de la razón, ¿qué es la fe en total? Nadie puede decir exactamente cuál es la definición de fe, emuná. Da'at, mente, sí, entendemos, saber, conocer, sí, de facto, un hecho, sí, en lo que sea, yo veo. El juez no tiene más de lo que ven sus ojos. Yo veo, puedo ver, yo no sé si veo bien o no, hasta cuánto entiendo lo que veo.
entiendo correctamente, pero son límites, fronteras de donde así yo existo. Me dieron visión, me dieron mente y así yo vivo y me oriento en la vida. Pero ¿qué es fe, emuná? Que tú vengas y digas, yo sé que tú no lo ves, pero yo te digo que es así, así. Entonces yo uso supuestamente tus palabras en vez de ver, en vez de sentir, percibir, tomo un hecho, tomo como hecho lo que tú me dices y lo uso. Eso se llama fe. Digamos que eso se llama fe. Hay aquí un problema. ¿Por qué tengo que hacer eso justamente? ¿Cómo se puede creerle a alguien? ¿Cómo se puede seguir los ojos de otro? Ya vamos a ver. Pero digamos así. Entonces, si tú vienes y me dices unas cuantas cosas que para ti tú dices que son hechos y que me conviene a mí seguirlos, cumplirlos, entonces yo puedo creerte a ti sin revisar. Eso se llama fe debajo de la razón. ¿Qué quiere decir debajo de la razón? Yo no reviso nada. Tú me dijiste, para mí eso se vuelve en algo sagrado, 100% lo acepto y trabajo de acuerdo a eso, hago de acuerdo a eso. Eso es ser fanático, ¿no es cierto? Eso los creyentes, las masas de afuera, les dijeron cuanto la gente menos revisa, menos comprueba, menos piensa, sino ejecuta más, ¿sí? Eso se llama que es más fuerte, más exitoso, mejor. Se piensa sobre eso y dicen que es una fe necia, inocente. Inocente es completa, pero obviamente que no es completa, es necedad, pero es así popular en la gente, así trabaja el mundo. Pero hay fe dentro de la razón, que tú me dijiste algo y yo voy a comprobar. En la medida que yo lo revisé con mi mente, entonces acepto lo que me dijiste. Donde la mente y la fe se igualan, así lo tomo. Y hay fe por encima de la razón. La fe por encima de la razón es que tú me has dicho, yo fui a comprobar, lo que revisé, yo vi que no tienes razón, que me mentiste por los hechos. ¿Qué quiere decir me mentiste? Tú dijiste, esto es azul y yo veo que es rojo. ¿Sí? Ahora, tengo dos posibilidades. O le digo, amigo, esto es azul. Tú dices, pero yo te digo que es rojo. Ahora la pregunta, ¿qué voy a seguir? ¿Mis ojos o tus ojos? Yo puedo seguir mi mente, entonces me voy a quedar con la fe dentro de la razón, o yo puedo ir por encima de mi razón, tomar tu razón, eso se llama fe por encima de la razón. A pesar de que yo probé y vi 100% que tú no tienes razón de acuerdo a lo que mis ojos ven, igual tomo tus ojos y con eso voy. Con eso sigo. ¿Qué me ayuda eso? Si tú eres superior a mí, eres más alto, más grande que yo, más superior en nivel, entonces con esto yo tomo tu mente, tu razón, y supuestamente me subo a tu grado. No tenemos la posibilidad de subir de un grado a otro en la espiritualidad, sino por medio de la fe, por encima de la razón, por encima. Porque en la espiritualidad hay una ley, tampoco en la espiritualidad, también en nuestro mundo existe eso, solo que no entendemos esos estados. Hay una ley sencilla donde yo me encuentro en el nivel que sea, ese soy yo, es mi mente, mi razón, mi conocimiento, mis comprensiones, mis sensaciones, mis cualidades, atributos, todo se dicta por el nivel en el cual yo percibo en este momento. ¿Sí? Ahora, ¿cómo yo puedo de este grado subir al segundo grado? Subir al segundo grado y estar en él es estar en otro deseo de recibir, con otra pantalla, con otras comprensiones, sensaciones, impresiones, todo distinto. Entonces, si yo me encuentro en mi estado, yo soy yo. Si voy a estar en un estado más alto, voy a ser el otro, el más alto. Todo va a cambiar en mí.
Entonces, ¿cuál es el medio entre estar en mi estado y subir a un estado más alto? ¿Por medio de qué yo puedo subir la escalera, una escalera? ¿Por medio de qué? ¿Qué tengo que agregar, añadir en mí para poder subir un grado? No tengo dentro de mi escalón ningún medio, ninguna parte del grado superior, del grado más alto. Todos los grados son, cada grado es un parchuf completo con su espesor, con su masa. Entonces, ¿cómo yo puedo subir? Entonces aprendemos que por medio del Tzimtzum Bet, la segunda restricción, Ahab del superior se cayó dentro de Galgalta Enaim del inferior, es decir, parte del Partzuf superior penetró la parte del inferior. Y esa parte del superior empieza a darle al inferior una iluminación muy pequeña, específica, que eso se llama la razón del superior. Y la mente esa del superior, lo que le dice al inferior, si el inferior revisa, comprueba lo que él recibe del superior, él ve que es completamente incorrecto, porque según mi razón, mi masaj, mi pantalla, y de acuerdo a lo que yo soy, yo veo, amigo, tiene que ser así, así. Y tú me dices, no, tienes que más renunciar, dar más, anularte. Tienes que estar por encima de tus sentimientos, por encima de tu razón, si es que tú quieres subir. Entonces aquí el hombre elige seguir su propia razón de acuerdo a su Galgalta Enaim o de acuerdo a la Hab del superior que está dentro del Galgalta Enaim. ¿Sí? ¿Entienden? Son dos escalones. Este es el escalón superior 1 y este es el escalón 2, segundo, el inferior, ¿sí? Este es Galgalta Enaim del superior, Ahab del superior, este es Galgalta Enaim del inferior, ¿sí? Y este es el Ahab del inferior. Así se encuentran. Así. 1, uno dentro del otro, ¿sí? Así uno dentro del otro se encuentran, ¿sí? Entonces yo puedo usar esta parte mía, Galgalta Enaim, y decir, de acuerdo a mi razón, esta es mi razón, mi mente, así voy a hacer. O puedo decir, voy a usar su razón, la razón del superior, que se encuentra dentro de mí. Pero la razón de él es siempre opuesta a la mía porque él tiene un masaj más grande y otras comprensiones completamente. Él dice, tú tienes que renunciar la mitad de tus posesiones, qué sé yo qué. Así nomás estoy hablando. Pero él habla del deseo de otorgar más, el superior. Y para mí el deseo de otorgar, sí, en mi equilibrio, sí. Como nosotros pensemos que tenemos que ser civiles, ser cortés, renunciar un poco, porque si no vamos a sentirnos peor. Y el superior dice, no, tienes que dar más de lo que te parece que es tu equilibrio. Eso se llama por encima de la razón. Es decir, si yo ahora tomo la razón del superior, la mente del superior, entonces él, en el momento que yo renuncio a mi mente y tomo su mente, entonces ya pertenezco a ese grado. Él ya me empieza a subir al grado de él. Es decir, este Ahab que está aquí es como un ascensor que empieza a elevarme a un grado más alto. Entonces yo subo de mi grado a un más alto y del grado más alto donde ya estoy y lo aprendo, lo capto y ya me haya corregido a mí mismo y igualado al grado más alto. En el momento que
terminé ese trabajo, empiezo dentro de mí a descubrir y sentir otro Ahab de un superior un poco más alto mío, más alto de mí. Y otra vez se repite, así sucesivamente. Es decir, el trabajo siempre es por encima de nuestra razón. ¿Pero por qué por encima de la razón? Porque yo todo el tiempo reviso, analizo mi razón. Y a pesar de que el superior va en contra de mi razón, yo tomo su razón. Es decir, en contra, es decir, yo no anulo mi razón, tengo que comprobar todo. Tengo que ver dónde soy opuesto al superior, dónde no estoy de acuerdo con él, dónde estoy en contra de él, dónde lo odio, dónde no lo quiero. Todo tipo de sentimientos inversos. Por eso después yo doy vuelta a la tierra, ¿no es cierto? Y después yo lo doy vuelta. Y por medio de eso yo llego a florecer. No se puede de otra forma. Si yo no hago todas esas acciones, sino lo que el superior me dijo, ¡bum!, lo acepto sin revisar, así con los ojos cerrados, eso se llama debajo de la razón. Esa es la vía de los dueños de casa, por eso se llama la mente de la Torá, del superior, es opuesta a las de los dueños de casa, porque ellos toman las cosas sin revisar y por eso no tienen que subir. Ellos lo aceptan solo para hacer. ¿Se puede preguntar? Sí. ¿Cómo puedo tomar la mente, la razón del superior si solo veo el ahab de él y siempre pienso que él no tiene razón como yo? Rab, yo pienso siempre que el superior tiene menos razón que yo y nunca estoy de acuerdo con él. Y entonces o lo tomo por medio de golpes, que veo que no tengo otro remedio, o pido que venga la luz y me dé fuerza para sí estar de acuerdo con el superior por encima de la razón. Tú preguntas así, pero tengo en totalmente, no tengo nada más. Entonces, ¿cómo yo puedo, dentro de mi razón, estar de acuerdo, ir por encima de mi razón? No, nunca va a ser, no, nunca jamás. Solo por medio de cuando de verdad me anulo ante el superior y en la acción por encima de la razón. ¿Dónde está? Oren, ¿te acuerdas? La asociación del juicio con página 106 en Kabbalah para principiantes en hebreo. La asociación de la cualidad del juicio con la misericordia. ¿Tienes el libro? Ahí, Nessie. ¿Ves? Una persona está sin libro. Denle. ¿Por qué necesitan los veteranos? Hay aquí unos cuantos lugares aquí adelante, el que quiere sentar, hay aquí al lado mío. Ven, vamos a leer. El asunto de la asociación de la cualidad del juicio con la misericordia por medio de la cual el inferior se hizo es Lishma. Yo leo página 106, el libro Kabbalah la Matjil, página 106, la asociación del juicio con la misericordia. Entonces, el trabajo principal del hombre es la elección, es lo único que podemos elegir. Todo el resto de los trabajos y hechos que trabajamos y hacemos es como títeres hacemos, no tenemos ninguna elección. Nos meten de arriba todos los conocimientos y deseos, nos ordenan alrededor un entorno cada vez distinto entorno y con eso simplemente somos robots en todo sentido de la palabra. Entonces la elección es una sola cosa. Cuando y has elegido la vida, como está escrito, elige la vida. Es lo único que se puede elegir, que es Dvekut, adhesión, que es Lishma, en nombre de ella, que por eso se logra la adhesión con la vida de vidas. Cuando hay una providencia revelada, no hay lugar para la elección. Por esta razón, entonces, ¿cómo se le da a la persona la posibilidad de elegir? Ser ser humano, porque cuanto él elige, cuanto usa su elección, solo en eso él es un ser humano. Todo lo demás es un animal, como todo el mundo. Es decir, como todo el inanimado, vegetal, animal y hablante, las masas, lo mismo con todos. Son como los animales, ¿no es cierto? Cuando hay elección,
Solo durante el ocultamiento, porque cuando hay eh, re- providencia revelada, no hay elección. El superior elevó a la Malhut, que es la cualidad del juicio, a los Einaim, ojos, intencionadamente, que por medio de eso se creó el ocultamiento, que significa que el inferior reconoce que hay una carencia en el superior. Nosotros no tenemos superior, inferior, no lo vemos, no estamos en los grados superiores, pero el plan, las leyes, reglamento, lo que tenemos que hacer, lo que los cabalistas nos dicen que tenemos que hacer, eso se llama el ahab del superior, que intencionadamente está oculto a nosotros, no lo vemos. Ellos dicen que hay que hacer así, así, ¿sí? Nosotros no vemos que es correcto. ¿Qué es lo que vemos? Que hay ocultamiento, que no hay grandeza en el superior. La espiritualidad no es bastante importante para mí. Ella no me parece llena de fuerzas y que ella gobierna todo. Si supiera hasta cuánto el mundo superior gobierna nuestro mundo, inmediatamente hubiera querido conectarme con el mundo superior, pero hay ocultamiento. Tengo la sensación que no hay grandeza en el superior. Este mundo es más importante, más determinante. Y entonces las cualidades del superior se colocan en el inferior. ¿Qué quiere decir? Que justamente porque el superior se ocultó a sí mismo, él puede descender al inferior, en la parte que oculta, en el ahab del superior. Es decir, que están en carencia. Resulta que estas vasijas del superior tienen igualdad con el inferior. Es decir, así como no hay vida en el inferior, así tampoco hay vida en los atributos superiores, sino que, o sea, que no tiene ningún sabor, razón en la Torah y las mitzvot, que no tienen vida. Torah y mitzvot es todo lo que entendemos sobre la espiritualidad, que en la espiritualidad tampoco hay más o poco, a lo mejor un poco más de lo que me parece en este mundo, pero no que la espiritualidad del grado más alto es lo que determina y gobierna y que hay todo para mí, todos los llenados. Y entonces, justamente por eso hay lugar para elegir, o sea que el inferior tiene que decir, que la persona tiene que decir que todo este ocultamiento que él siente es porque el superior se restringió a sí mismo en favor del inferior. Es decir, que no por la espiritualidad que no hay nada, que el creador es tan débil que no quiere mostrarse, sino que todos los ocultamientos son para darme lugar para la elección. Y esto es lo que se llama que Israel, cuando salieron al exilio, la divinidad está con ellos, que cualquier sabor que él prueba, así él dice, que él no tiene la culpa por no tener el sabor de la vida, sino de acuerdo a su razón, de verdad no hay vida en la espiritualidad. Ese es su estado en el superior. Y si el hombre, entonces, ¿qué hay que hacer? Aquí el acto que tenemos que hacer, sin esta acción jamás vamos a subir de un escalón a otro, jamás. Vamos a permanecer animales. Ven, animal desde el día que nació hasta el día que muere queda igual, ¿no es cierto? El becerro que se llama buey. Buey de un día. Y si la persona se supera y dice que lo que encuentra un sabor amargo en esos alimentos es que él no ve nada en el superior, no se impresiona tanto, no es sino solo porque no tiene las vasijas adecuadas para que pueda recibir la abundancia, porque sus vasijas son para recibir y no para otorgar. Y lamenta el hecho que el superior tuvo que ocultarse a sí mismo y que por eso el inferior puede calumniar. El Estado no está de acuerdo, está en la desesperación. En fin, no está contento con tener un encuentro con el superior. Que el asunto del ascenso, que el superior puede mostrar al inferior la alabanza y el placer que hay en las vasijas del ahab, que el superior puede revelar. Y entonces hacia el inferior se encuentra que
eleva el Galgal Ta'enaim del inferior, que en eso cuando el inferior ve la virtud del superior, resulta que el inferior entonces sube junto con el Ahab del superior. Sí, es decir, si el inferior está dispuesto a anularse a sí mismo hacia el Ahab del superior, entonces el superior lo empieza a elevar. ¿Qué quiere decir subir? No hay ascensos y descensos como en un ascensor, sino el Galgal Ta'enaim del inferior, del superior que están dentro del inferior, empiezan a iluminar. Y el superior, ya de acuerdo a la anulación, la medida de anulación del inferior, hasta cuánto el inferior puede estar de acuerdo con eso él empieza a iluminar y abrirse a sí mismo hacia el inferior. Y entonces el inferior ve que de verdad hay en el superior todos los llenados para él y todas las respuestas sobre todas las preguntas que hayan. Sigue leyendo. Resulta que durante el inferior ve la grandeza del superior. Por medio de eso, él mismo crece el inferior. Pero al principio, desde el principio, el inferior no es digno de recibir más que pequeñez. Anularse a sí mismo, ser como un pequeño ante el grande. Y cuando sale la grandeza en el superior hacia el inferior, se hace una división, disputa entre el inferior, entre derecha e izquierda, o sea, entre fe y conocimiento. Bueno, esto ya es otra fase, como él llega de que se anula hacia el superior a la grandeza. Entonces, es trabajo del campo que el Rab escribió, el Rabash escribió en el libro, invertir mi deseo al deseo del superior, cada vez recibir la mente del superior y de esta forma, entonces el hombre crece. ¿Sí? Pregunta. ¿Cómo yo puedo, de dónde yo puedo saber que es superior? ¿Cómo lo puedo medir? Rab, ¿de dónde puedes saber que es superior? Cuando nosotros decimos que todo nuestro progreso es por medio de la luz que reforma, tú ahora estás aprendiendo de un libro, te dan de arriba un punto en el corazón, que por medio del cual te atraes, te llevas hacia algo que está fuera de este mundo. Tú recibes como un impulso para revelar algo. Y ve que en este mundo no tiene llenado ese impulso. La gente pasa de un deseo de dinero a honores, a conocimientos, todo tipo de deseos. Piensan que por medio de ellos se pueden llenar a sí mismos. Eventualmente llegan al estado que les queda bien claro que su llenado está en algo que tienen que alcanzar. ¿Para qué vivo? ¿Cuál es el sentido de mi vida? Eso ya es una falta por la fuente de la luz, por el Creador. Y con esta falta, esta carencia, la carencia misma le lleva al hombre al lugar correcto, a estudiar y los libros correctos. Si vas a tomar otro libro, no vas a sentir que en ese libro recibes una respuesta, una reacción. Así es de acuerdo a ese punto en el corazón, de acuerdo el alma. Por eso está escrito, el hombre no puede estudiar salvo en el lugar donde le dicta su corazón. Esa es la revisión. Ahora estás adicto de libros de medicina, vete a estudiar medicina. Vienes a la Torah, entonces significa que tienes un punto que pertenece a la Torah. Pero el punto en el corazón se da para acercarte al libro correcto. Entonces, todo el resto del avance ya depende de ti. ¿Hasta cuánto ahora, cuando estás sentado al lado del libro, pidas que venga la fuerza, la luz que reforma, venga la fuerza que te dé una nueva razón, una nueva mente, sensación que te jale, que te lleve hacia adelante? Si tú pides, vas a recibir. Entonces, ahora la pregunta queda en ti. Ahora, ¿qué significa y elegiste la vida? ¿Dónde está aquí la elección? ¿Dónde está la petición? Yo tengo que llegar a eso despacito, despacito, que mi petición esté en concordancia con la fuerza superior, con lo que el Creador, con lo que el superior quiere darme. Que yo quiera lo que la mente del superior también quiere hacia mí. Es decir, yo necesito
gradualmente averiguar con mí mismo, analizar qué exactamente tengo que pedirle al libro y al estudio. Perdón. Y aquí tengo que escucharles a los cabalistas. Si yo voy a pedir de acuerdo a lo que yo quiero ahora, yo quiero devorar el mundo entero. Y también el mundo por venir, aunque no sé lo que es. Todo el tiempo voy a querer y querer y querer y querer. Y ir de acuerdo a la mente del superior, para eso yo tengo que empezar a pedir. Saber qué es el superior o qué es superior. Si tú ahora piensas sobre la fuerza superior, tú piensas que es grande, que da, otorgante, tiene todo, conocimientos, eternidad, completitud. Pero cuando tú piensas sobre ti mismo, que tú quieres acercarte a ella, esa fuerza superior, y quieres ascender, subir arriba, tú no piensas que el ascenso arriba o el acercamiento al superior se llama adquirir las cualidades del superior. Tú piensas que con eso vas a recibir más y vas a llenarte más. Tú no se te ocurre que acercarte al superior se llama dar más y renunciar más. No podemos pensar de esa manera. Ese es el problema, que tu petición cuando estudias, tú no pides por la luz que reforma, tú pides que Él venga y te llene, de acuerdo a lo que tú entiendes que Él te debe, supuestamente. Es decir, nosotros le pedimos a la luz que viene, no luz de corrección, sino llenado, y eso no va a venir, porque primero tiene que venir la luz de Absag, como aprendemos, para corregir las vasijas, y después va a venir el llenado, ¿sí? ¿Qué los va a llenar? ¿Qué las va a llenar las vasijas? Ese es el orden, no se puede de otra manera. Si va a venir primero la luz de llenado, vas a sentir aún más oscuridad que ahora, porque no vas a tener la vestidura de los hasadim, que la vestidura de la intención de otorgar, no vas a tener. Por eso hay que pedir la cosa correcta, que entonces tu deseo va a ser igual como el deseo de Él. Y aquí tiene que ser nuestro trabajo interpretar correctamente qué es superior. Superior es otorgar. ¿Y qué quiere decir que yo me quiero acercar al superior? Que yo tengo que recibir su mente de otorgamiento, de otorgar. Y eso es opuesto a mí. Entonces, ¿cómo lo puedo hacer? Entonces yo pido. Por eso, durante el estudio. Durante el estudio yo pido que me den un poco de razón, un poco de sensación para entender qué significa otorgar. Así, porque no hay otro remedio. Porque si no, jamás voy a llegar a conocer al superior. Pregunta, ¿cómo lo mido, Rav? Tú lo mides de acuerdo a tu habilidad de anularte ante la mente del superior en comparación con tu mente anterior. Eso tiene que ver con el grupo. ¿Por qué? Porque el grupo te ayuda a reconocer hasta cuánto no quieres otorgar, hasta cuánto no puedes considerar el otro. Y entonces llegas supuestamente con una carencia más clara, más esclarecida al estudio. Todas las cosas que hacemos, diseminación, grupos, cosas, todo eso, es para llegar a sentarme al lado del libro ahora, para tener la intención correcta a esa luz que reforma cómo va a venir hacia nosotros. Con mi petición, mi pedido va a llegar de acuerdo a lo que Él me tiene que traer, va a venir de verdad. Pero si mi deseo es sobre pescado, si Él me trae carne, entonces Él simplemente no me ayuda, no entra en la misma vasija, no me corrige. Pregunta, ¿de dónde yo sé que es el libro correcto? ¿De dónde puedes saber que es el libro correcto? El hombre no estudia salvo en el lugar donde su corazón lo desea, solo de acuerdo al corazón. Solo de acuerdo al corazón. ¿De acuerdo a qué? ¿En base a qué? ¿Tú me quieres creer a mí? Hay otros más como yo, incluso más importantes y grandes que mí. Entonces, ¿qué? ¿Vas a creerle a otro? Entonces a cada uno le puedes creer. ¿Y
¿qué vas a hacer? O seguir tu razón, que tú sabes, tú mismo sabes, ayer pensé así, hoy pienso así. Entonces, ¿de acuerdo a qué voy a poder hacer? ¿Cómo voy a comprobar algo? ¿De acuerdo a qué voy a elegir? Es decir, por fuera escuchar a alguien, no quiero. A lo mejor ellos están equivocados. No importa qué grandes que sean, no importa. A lo mejor están equivocados. Por mí mismo, ¿quién soy yo? Yo todo el tiempo estoy equivocado, erro. Entonces, ¿qué me queda? Solo el corazón. Ni la mente de él, ni la mente mía. Solo el corazón. Así está escrito. El hombre no estudia más que en el lugar donde su corazón desea, donde de verdad viene la pregunta sobre la existencia, cuál es el sentido de mi vida, de nuestra vida. Si un libro te da la respuesta sobre eso, pero de verdad, analízalo, investigalo hasta el final y no te engañes. Sin y si te da la respuesta, entonces vas a estar, quédate con este libro. Puede ser que después de unos meses vas a descubrir que ya está, este libro ya no me ilumina con esa respuesta, que cuál es el sentido de nuestra vida. Entonces busca otro libro y así vas a ir cambiando. Por eso, cada vez tenemos que revisar el corazón y hasta cuánto aprendemos está en concordancia con nuestro corazón. Todo es la corrección del corazón. Todo lo demás, somos animales. No podemos cambiar ni en carácter, en nada. Solo la corrección del corazón. Por eso cada vez vas a necesitar otro libro o en el mismo libro, si tu corazón cambia, vas a descubrir que el libro se renueva cada vez. Todo el tiempo vas a ver nuevas cosas en el mismo libro. Pregunta. ¿Qué es ese corazón que hay que sentir en él? ¿Dónde tengo que sentir? ¿Dónde está ese corazón que me dicta que estoy haciendo algo correctamente, que estoy en el camino correcto? Yo te estoy tratando de explicar. No hay un análisis, ¿no entiendes? No hay cómo comprobar. La persona está ahí parada en el medio del mundo y no tiene cómo saber a dónde ir, lo que tiene que hacer. Porque si él toma algo, ya con eso él ya terminó con su elección, una vez que eligió, que se lleva algo. ¿Cómo puedo revisar? Entonces la Torah misma nos aconseja, y de acuerdo de verdad por naturaleza ocurre así, que el hombre despacito, despacito, de acuerdo a su desarrollo, el desarrollo de su deseo, llega al lugar donde él puede llenar su deseo. Si él puede llenar su deseo por medio, mientras tanto, no por adquisición de pantallas y grados superiores, sino sus deseos están con lo que hay en este mundo, ¿sí? Se desarrolla del deseo de dinero, a honores, conocimientos. Entonces todavía busca un lugar donde se pueda llenar a sí mismo en los lugares adecuados para eso. Pero si él ya se encuentra con el punto en el corazón, se le abrió esa carencia que viene después de aquellas carencias, entonces busca un lugar y no encuentra el lugar. Y si sí encuentra un lugar, eso ya todo. No mires nuestros cuerpos, mira el alma, que tienes un campo, ¿sí? Así como un campo magnético, como un campo eléctrico. No hay cuerpo. No hay corporalidad, hay solo un campo. Y nuestra alma, el punto en el corazón, según su potencial, su charge, su carga que hay en ella, busca ¿qué? Su carga. Está buscando ahora, de acuerdo a la ley de equivalencia de forma, en qué lugar ellos se encuentran en equivalencia de forma con ese campo. ¿Entiendes? Entonces, así la persona sigue. Y eso que hacemos, todo tipo de acciones, es el resultado de cómo el alma todo el tiempo se encuentra en movimientos en ese campo, en relación entre la tensión del campo y la carga del alma. Y nuestro cuerpo solamente hace así movimientos externos y nada más. Por eso, lo principal para nosotros es entender qué es el superior y qué es nuestro deseo
Y en eso que lo vamos esclareciendo despacito, despacito, llegamos cada vez a un lugar más y más y más apropiado para la raíz de nuestra alma. Eso el hombre tiene que hacer en realidad cuando está vestido en cuerpo. Pero si tiras este cuerpo, imagínate solamente lo que te digo, este campo y esta carga, tienes que llegar a la raíz del alma, es decir, al lugar más alto, más grande, donde tengas igualdad de forma con ese campo. Si tú llegas a ese estado, a ese lugar, perdón, llegaste a tu raíz en el primer hombre, Adam Arishon. Todo ese campo es en total el alma de Adam Arishon. Y tú tienes que pegarte a ese lugar en su cuerpo, ¿sí? Supuestamente, sí, en ese campo donde está, de donde viene tu alma. Eso tienes que hacerlo con tus esfuerzos ahora, cuando te encuentras vivo también en este mundo. Eso es todo. Por eso dicen, donde su corazón lo desea estudiar, donde tomar libros donde se trata más sobre el propósito de la creación y no, qué sé yo, libros que hablan de las mismas cosas, pero en la externalidad, en forma externa. La técnica es muy sencilla. No hay aquí cosas complicadas. Dos cosas. Este campo es el creador y yo, este alma, este charge, esta carga, perdón, que busca dónde está mi punto de adhesión con el creador. Nada más. Entonces, cuando yo pregunté al Rabash también le pregunté, no hay otra. Yo tenía 32, 33 cuando llegué a lo de él. Y antes también había buscado 5 años. Desde la edad de 28 más o menos empecé a buscar aquí en Israel, de hecho, en la práctica empecé a buscar. Y también le pregunté, sí, en forma directa. Usted me abre estos libros, me empieza a hablar, usted es grande, ¿verdad? Usted es muy sabio y a lo mejor usted puede ser también un psicólogo, aunque nunca estudió psicología. ¿De dónde? Usted sabe. Pero digamos, todo tú sabes, está bien. Pero ¿de dónde yo puedo saber que todo lo que estoy estudiando es todo lo que yo necesito? Entonces esa es la respuesta que recibí. Vete a buscar en otros lugares y regresa si quieres. No hay otra respuesta. Todo el resto de respuestas simplemente te dictan hacer algo y te borran la libre elección, el libre albedrío. Pregunta. Sí. Usted dijo que el trabajo por encima de las razones, si hay cosas que no estoy de acuerdo con el superior, igual las tengo que hacer a pesar que no estoy de acuerdo. Pero de alguna manera se hace artificial. Es como si yo me convenzo a mí mismo, él seguro tiene razón, yo no sé, es artificial. Rab, tú dices así. Usted me acaba de decir que tengo que revisar todo y en mi corazón y no creerle a nadie. Y aquí, hace unos segundos, usted me acaba de decir que hay que ir por encima de la razón, es decir, que hay que tomar igual la mente del superior. Entonces, ¿dónde estoy yo en eso? ¿Y dónde está la mente del superior en eso? Yo tengo que creerle al superior. El problema no es creerle al superior, el problema es la elección no está en eso. Tú todo el tiempo, al querer avanzar, tú aprendes todo el tiempo dónde tú te encuentras y quién eres, porque la luz que reforma cada vez que te ilumina más y más, llegas a estar menos de acuerdo con el superior, menos de acuerdo con el dentro de tu deseo de recibir. Y junto con eso, dentro del punto en el corazón, tú empiezas a entender. Si te desconectas del cuerpo, supuestamente, te desconectas de tu deseo, sí, empiezas a entender que esto es más correcto. Entonces ya por dentro empieza a haber una lucha entre la mente y el corazón, entre el amargo y dulce y la verdad y la mentira. Y entonces empieza aquí a ver la fricción que se llama la elección verdadera. ¿A qué seguir? O por lo que siento o por lo que entiendo. Entonces, por encima de la razón significa seguir
ir por la verdad a pesar que es amargo para mis vasijas. Ya vamos a hablar sobre eso. Hay aquí unas sutilezas que no se pueden expresar y la persona no puede entender si todavía no tiene vasijas internas, no tiene la preparación interna. ¿Ves? Lo que ayer no entendiste, hoy entiendes. Si no es porque te hiciste sabio, el corazón se hizo más, ¿cómo decir? Más exquisito, hay más partes. Supuestamente hay más elementos dentro del corazón que son capaces de captar. Así es también con el embrión. De una gota de semen empieza a haber un órgano, un cuerpo, ¿sí? Hasta que va todo. ¿Qué diferencia hay? Todo está en el semen, ¿no es cierto? Pero por medio del cuerpo que crece y se hace más exquisito, entonces vamos aprendiendo, entendiendo más. Y eso es lo que se hace de un punto a alma. Sí, ¿qué estudiamos con esto ahora? Vamos a compartir impresiones en la clase que tomamos de ahí para la decena, para el trabajo en la decena. Grupo de enfoque, vemos que estas clases más de 20 años y tienen tanta fuerza, tanta sabiduría. Me acuerdo de esta clase, esclarecimiento de qué es ir por encima de la razón, qué es jalar la luz que reforma, muchas cosas. Zev, siguiente. Wow, la clase de verdad muy buena. Tienen ahí un ruido de los teléfonos. Molestias. Ok. El Rav simplemente nos enseña de verdad qué tenemos que pensar primeramente durante los estudios. Cómo tenemos que arreglar las cosas, qué tenemos que pensar. De verdad, estoy muy emocionado de todo corazón, que primero que yo estoy sentado con los amigos que me dan la posibilidad de estar con ellos. Sí, mi resumen, el Rav habló sobre fe debajo de la mente, dentro de la mente y por encima de la razón. Y toda la clase fue alrededor de ese tema. ¿Cómo llegamos a la fe por encima de la razón? ¿A qué hay que creer? A la fe de los sabios para adquirir mente superior. Y él dijo también que al final toda esa elección es justamente del punto en el corazón, lo que la persona, lo que su corazón desea. Sí, también que la persona es como una carga, un electrón dentro del campo eléctrico y ahí ese electrón encuentra su lugar de acuerdo a su medida de carga. Es muy curioso, muy interesante porque el artículo habla sobre el campo que el Creador lo bendijo y después él habla sobre la relación entre el superior y el inferior, como el superior está dentro del inferior. Él habló sobre la transición que la persona en el estado se encuentra. Y ahí en el estado del superior, cuando está en el superior, todo el mundo se le revela de nuevo como algo diferente. Entonces él dijo, ¿cuál es el desafío? Entender la transición entre el inferior y el superior. Y esa transición es lo que la Kabbalah explica tan bien. Ahí justamente están todas las cosas, todos los asuntos, las sutilezas, la transición del inferior al superior. Ese mecanismo de la hap del superior que está en Galgalta Enaim del inferior. Es fascinante como por un lado es una sabiduría muy
sensible y por otro lado tan precisa y científica. Siguiente. Sí, qué importante que es el entorno de la persona, qué importante es elegir la elección que la persona hace cada día. En el lugar donde la persona da importancia y grandeza, cómo se desarrolla en ese entorno, cómo se autorrealiza en ese entorno. Eso es lo que dicta ese asunto de elegir un entorno, es la necesidad de nuestra vida. Porque esta cosa, el lugar donde yo hoy invierto, veo grandeza, importancia, y yo doy regalos, ahí veo la importancia, ahí me desarrollo. Hay que elegir el entorno en cada momento de nuestra vida. Sí, seguir lo que dijeron los amigos, lo que me acuerdo, hay que anularnos ante el superior y entonces él te eleva. Y Rav también dijo que este método da libre elección a la persona. Elegir el entorno para avanzar. Sí, yo también agarré ese principio que sabemos más, damos importancia al entorno, qué importante que es, y cuánto sin el entorno simplemente imposible. No tenemos lo que hacer aquí. Entra la resolución de que todo este asunto de la fe por encima de la razón, que no hay otra manera. Ahora vamos